Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda a su amigo Roberto Castellanos. Como siempre, es un gusto, un placer el establecer este puente de comunicación entre ustedes y hoy nos reúne anunciarles que ya el próximo 3 de marzo por fin vamos a iniciar otra nueva generación ya de estudiantes de, de Kabbalah, de este curso que ya va, creo, en su cuarta o quinta edición, ya en la quinta edición de este curso de Fundamentos para comprender la Kabbalah, ya que pues es muy importante, hay mucha gente interesada en encontrar un propósito de vida, en darle sentido a su vida, en llenar sus vacíos y sin embargo no encuentra una respuesta correcta. Y si algo ofrece la Kabbalah, pues es toda la fuerza, la energía para iniciar una transformación en nuestra vida. Nada nuevo va a suceder en nuestra vida si seguimos actuando bajo la misma conciencia. Y si algo ofrece la Kabbalah, definitivamente es modificar, elevar nuestra conciencia. Y en el momento en que nosotros empezamos a hacer eso, nuestra vida empieza a cambiar por completo. Si algo sucede en la vida de un alumno de Kabbalah, es que su vida ya no va a ser la misma, definitivamente, porque cada vez que modificamos nuestra conciencia, todas nuestras decisiones, todo va a modificar nuestro futuro prácticamente y nuestro presente. Así que, pues, esta es la razón que nos une hoy, hablar un poco, hacer de esta conversación una especie de clase propedéutica donde pues el objetivo es pues establecer esta comunicación mutua, hagas tus preguntas eh, sobre la Kabbalah, sobre la vida, sobre la espiritualidad y pues esa es la idea que en este tiempo que vamos aquí a estar reunidos, pues para estudiantes que ya han estado estudiando Kabbalah, que esto es muy común, es muy probable que ya hay muchas almas que ya han estado estudiando Kabbalah, pero que de pronto no le encuentran un orden, un sentido a todo el estudio, porque pues hay que poder comprender la Kabbalah para poder entonces empezar a entender cómo acercarnos a ella. Porque pues a veces podemos estar muy salpicados de muchos conocimientos cabalísticos por acá, por allá, pero cómo meterlo todo en un sistema, ¿no? Cómo meterlo todo en este sistema de enseñanza que es tan profundo, que es tan vasto, que tiene fuentes milenarias. Pues bueno, ese es mi trabajo como guía, como maestro de Kabbalah. Los que nos dedicamos a esto, pues ya en mi caso personal, pues ya son más de 20, ya casi 25 años de estudiar la Kabbalah, 25 años que la Kabbalah tocó a mi corazón y desde el primer día nunca la he vuelto a dejar. Eh, y prácticamente 18, 19 años enseñándola. Así que pues mi trabajo es mucho poder cómo concentrar, cómo dirigir a un alumno, a una alumna que desea sobre todo transformar su vida, que desea modificar, que desea encontrar un sentido a la vida, porque pues muchas veces pues podemos tener logros, podemos tener muchas cosas en la vida, pero hay como un vacío a veces, hay una sensación de que algo falta, y eso es muy real. Mientras nosotros no hagamos nuestro trabajo espiritual, siempre habrá un vacío. No podemos llenarlo con cuestiones materiales, con placeres físicos. Entonces, bueno, esa es
mucho para ir comprendiendo la Kabbalah. Y pues en esta noche, pues espero que tengamos esa oportunidad de poder dar un poco de luz al respecto. Y pues a sus órdenes nuevamente, mi nombre es Roger Top Castellanos y soy el codirector de Tu Web Kabbalah Aplicada. Y, y pues estamos aquí porque nos une el pretexto de un nuevo curso de 10 clases, un nuevo curso de 10 clases, prácticamente son clases intensivas que nos van a introducir al mundo de la Kabbalah y para poder no perdernos, sobre todo ya cuando empezamos a estudiar libros, escuchar a maestros, pues poder entender de qué se está hablando, de conceptos, de lenguajes, etcétera. Entonces, este curso es básico, es fundamental, como su nombre lo indica, son fundamentos para comprender la Kabbalah. O sea, elementos que nos permitirán entender lo que estamos leyendo en un libro sagrado, lo que nos quiere decir un autor, un sabio. Generalmente la enseñanza de los sabios es una enseñanza que tiene muchas facetas, que tiene mucha profundidad, eh, cuando uno lee a un sabio, cuando uno lee la Torá, sabemos que hay muchos niveles de profundidad en la enseñanza y es el trabajo de uno ir revelando esa luz que está oculta. De una simple frase, de un versículo, de una enseñanza, podemos aprender 10 100 conceptos y cada uno lo va a ir entendiendo en la medida que va uno profundizando, ganándose esa luz. Sí, entonces pues bueno, me da mucho gusto estar aquí reunidos. Te invito a que nos escribas, a que nos digas de dónde te comunicas y pues te doy la bienvenida a, a este ejercicio de comunicación. Muchas gracias, Norma Yescas. Y si nos van diciendo dónde se comunican, de qué parte del país, del mundo, de América, se comunican, pues también. Muchísimas gracias, Gaby. Qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenida. Así que pues el día de hoy vamos a conversar y te pido que si tienes algunas preguntas, las que sean, sobre la Kabbalah, pues las vayamos comentando, porque ese es el objetivo de este ejercicio de comunicación, es hablar, es como una clase propedéutica para el curso que va a iniciar el próximo martes 3, el 3 de marzo a las 9 de la noche hora de México. Iniciamos este curso necesario tanto para aquel que ya ha estudiado Kabbalah, pero que necesita como meterle orden y todavía elementos para comprender, como para aquel que quiere iniciar. Este es un curso ideal porque le va a permitir sentar las bases y de ahí poder comprender muchas cosas que se va a encontrar seguramente en el camino, pero que si no tenemos los fundamentos, las bases, pues podemos perdernos, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de un concepto de un libro creo que de Moshe Cordovero, que se llama La Guía de los Descarriados, ¿no? Y la Guía de los Descarriados, pues es precisamente donde el autor, al ver que hay mucho interés y que hay muchos estudiantes, de pronto nota que andan descarriados porque no comprenden lo que están aprendiendo, lo malinterpretan y entonces en esa guía de los descarriados, que espero darles algún día una plática especial sobre ese autor, eh, pues trata precisamente de poner en orden y explicar, ¿sí? Explicar para que el alumno no se pierda, no se descarríe, ¿sí? En el estudio. Uh-huh. Y, y pues bueno, este curso es fundamental para todo aquel que ya está estudiando Kabbalah, pero que todavía siente que necesita comprender, hay muchos aspectos, tener las bases, la estructura mínima, y esto le va a dar una estructura a su entendimiento. Y por otro lado, para todo aquel que quiere iniciarse en el mundo de la Kabbalah,
o que está buscando, como les decía yo al principio, porque ese es el objetivo, fíjense. Bueno, es la razón por la cual debemos de buscar nuestro desarrollo espiritual, porque por más que queramos llenar nuestra vida de logros materiales, de logros económicos, de logros de estatus, que estemos buscando placeres, siempre hay un sentido de que algo falta, de que no estamos contentos. ¿Por qué? Porque en efecto, nosotros mientras no hagamos nuestro trabajo espiritual, no estaremos cumpliendo la misión por la cual vinimos a este mundo y por lo tanto, mientras nos mantengamos distraídos en una búsqueda de otro tipo de, de placeres o de logros, siempre habrá ese sentido de vacío. Entonces, la Kabbalah nos da el sentido de la vida, nos empieza a guiar nuestra conciencia hacia lo que es nuestra verdadera misión en esta vida. Y cuando el alma descubre su misión en la vida, ya encontró el camino de regreso. Y eso es algo muy bonito. Cuando uno empieza a encontrar, cuando uno empieza, todo estudiante Kabbalah que empieza a conectar con su alma, con sus deseos del alma, ya su vida es totalmente diferente. Y pues bueno, pues esa es mi intención de esta noche. Eh, y pues bienvenida Paloma de Mérida. Muchas gracias, la bella Mérida. Me encanta Mérida. Norma, Estela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues muy bien, pues vamos a continuar conversando sobre esta plática que, como les decía, es una clase propedéutica para todos aquellos que deseen inscribirse a nuestro curso de Fundamentos para comprender la Cábala, que iniciará el próximo martes 3 de marzo, 9 de la noche, hora de México. Y ya es la quinta generación de estudiantes. Ahora estábamos haciendo un repaso y ya son varios los cursos que ya tenemos, varias generaciones de cursos. Acabamos de terminar el curso de Leyes de la Prosperidad, también en su quinta generación ya de alumnos de ella. Este también ya es la quinta generación de Fundamentos para comprender la Kabbalah. En fin, tenemos muchos cursos que ya han sido tomados por una buena cantidad de alumnos. Así estoy yo un poco descarriada, dice Norma. Sí, sí, Norma, así andamos descarriados. Y pues esa es la idea. A mí me gusta ese concepto que nos enseñó, creo que fue Maimónides, no era Cordovero, es Maimónides. Y de eso se trata de alguna manera. Ese es lo que me mueve, porque de pronto veo en redes, veo a gente que llega a nuestros grupos, a veces muy descarriados de lo que es la espiritualidad de la Kabbalah, confundiendo muchas cosas, y se necesita esa guía, se necesita saber en dónde estamos metidos, sobre todo en un estudio tan profundo como es la Kabbalah, ¿verdad? Donde hay muchos sabios que nos abrevan durante siglos, nos han abrevado con su sabiduría y cómo meterlas en una especie de orden, de estructura. Entonces, bueno, si algo tiene la Kabbalah, entonces, pues es que va a modificar nuestra conciencia de la vida. Y al modificar nuestra conciencia, toda nuestra realidad va a cambiar. ¿Sí? Y prácticamente desde la primera clase, desde cada vez que tenemos conexión con la luz de la Kabbalah, algo cambia en nosotros, porque en este momento tú no estás aquí por casualidad. La Kabbalah no es para las masas. Sí, la Kabbalah, ojalá todo mundo deseara conectar con ella, pero para llegar a la Kabbalah se necesita ya estar con un llamado del alma. Y los que llegan a la Kabbalah es porque ya escucharon el llamado de su alma. A lo mejor todavía no tan fuerte el llamado, algunos sí, pero ya es porque si estás aquí, créeme que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el ego te pudo haber inventado muchas razones para no estar aquí conectada en esta hora que vamos a estar aquí conversando. Pero ganó tu alma, ganó los deseos de tu alma y eso
es maravilloso. Sí, porque de eso se trata la Kabbalah, es aprender a escuchar los deseos del alma, ¿sí? No los deseos de nuestro ego. Ujú. Entonces, el hecho de que estemos aquí ya, que estés tú aquí escuchando esta, esta, esta conversación, créeme que ya es enorme. Y te digo, y repito, la Kabbalah no es para masas. La Kabbalah es solo para las almas que ya prácticamente han recorrido un camino de vidas y, y que ahora ya está en otro nivel porque ya necesitan esta luz. ¿Sí? Entonces, eso es la Kabbalah desde Cancún, hermoso Cancún. Acabamos de estar en Cancún en el, como diría la canción, en el verano pasado. Diría alguien por ahí, no me recuerdes a Cancún, pero es hermoso Cancún. No se diga Mérida, me encanta Mérida y con su paseo Montejo. La última vez que tiene que estuve en Mérida, cuando estuve en Mérida en diciembre, unos ricos helados de ahí de la heladería, no recuerdo su nombre, que está en Paseo Montejo, ¿cómo se llama? De la heladería, luego estuve allí en varias plazas comerciales, fui a Progreso, Playa Progreso, en fin, muy bonito. Y Cancún, pues ni se diga. Bienvenidos, bienvenidas. Así que bueno, sigamos hablando de Kabbalah. Entonces, créeme, felicítate, porque para estar aquí en este momento escuchando esto, tuviste que haber superado muchas cuestiones de tu ego que te dice, que te pudo haber inventado muchos pretextos para estar en otra cosa, menos en esto. Así que bienvenido. Algo muy importante es que la Kabbalah no es un estudio como tal, o sea, sí hay que estudiar, pero no es el objetivo estudiar Kabbalah. La Kabbalah es un estado del ser al que todos estamos llamados a convertirnos. Sí, es un estado del ser. Ni siquiera es ser cabalista, porque a mí no me gusta mucho como etiquetarme. No, es un estado del ser. ¿Y por qué es un estado del ser? Porque la palabra Kabbalah tiene una derivación en el hebreo que significa recepción. Y entonces la Kabbalah nos prepara para estar en un estado de recepción. ¿Recepción de qué? Hay un concepto en Kabbalah llamado el Ein Sof, que se traduce como la luz infinita. Y ya en términos más mundanos, esa luz infinita se puede traducir como la afluencia divina, ¿sí? Como la abundancia de luz divina que está disponible para nosotros todo el tiempo. Entonces la Cábala nos prepara para recibir esa luz infinita, ¿sí? Nos va preparando a través del desarrollo de nuestra propia alma, ¿sí? A través del desarrollo, del crecimiento de nuestra conciencia, es como podemos ir recibiendo cada vez más. Y ese es el secreto de la abundancia, que es una palabra que a veces usa mal en el mundo físico, porque luego la traducimos como dinero, y créanme que hay mucha más abundancia que el dinero. Hay muchas más bendiciones que el dinero en esta vida, pero el ser humano, como tiene una conciencia todavía muy reducida, pues solo ve pequeños aspectos de esa abundancia, de esa luz infinita del Creador. Y entonces la Kabbalah nos prepara para de pronto sentir esa luz infinita todo el tiempo, para estar en Kabbalah. O sea, nuestro trabajo es estar en Kabbalah, en recepción permanente de esa luz infinita, que insisto, no la traduzcamos siempre como dinero, porque siempre la gente traduce como dinero, como riqueza. No, hay muchas riquezas más hermosas que el dinero. Nunca vas a cambiar la paz que se logra, la armonía, ¿sí? Por dinero. ¿Cuánta gente ahí que tiene mucho dinero, pero
vive ansiosa, preocupada, ambicionando, siempre sintiéndose que tiene nada, envidiando, destruyendo todo su ser, por todo eso. ¿Qué vida puede ser esa? Entonces, en la Kabbalah es un estado del ser que nos prepara para recibir esa luz infinita que está emanando todo el tiempo, pero que nosotros, por nuestro nivel de conciencia, no podemos recibir. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente la Kabbalah, pues nos prepara elevando nuestra conciencia y en esa medida poder recibir más luz. Entonces, y aquí estoy diciendo uno de los elementos fundamentales para comprender la Kabbalah. Y me voy a ir muy a fondo, porque para comprender la Kabbalah, ¿sí? Y es lo que tiene, lo que yo les decía hace rato, podemos a lo mejor comprender un concepto, pero cuando tú empiezas a desarrollar tu conciencia de ese concepto, de ese versículo, de ese párrafo que leíste, le vas a poder encontrar otra capa de sabiduría y luego otra, y luego otra, y luego otra. Eso significa que estás expandiendo tu conciencia y al expandir tu conciencia estás expandiendo tu capacidad de recibir cada vez más luz. Entonces, este es uno de los secretos más fuertes que debería de motivarnos al desarrollar la espiritualidad y la Kabbalah. ¿Por qué? Porque realmente para comprender la Kabbalah, la vamos a ir comprendiendo en la medida que vayamos expandiendo nuestra conciencia. ¿Sí? Esto es muy común con mis alumnos. Nosotros tenemos años enseñando cada lunes, enseñamos la conciencia de la semana, donde enseñamos cuáles son la luz que se revela en esa semana y enseñamos otros conceptos de Kabbalah. Pero cada año la lectura de la Torah es la misma. Pero cada año el alumno recibe una luz mayor de la que recibió el año pasado. Entonces es muy común que el alumno diga, ah, eso no lo había entendido. Pues no. ¿Por qué? Porque ya expandió su conciencia y ahora comprende más la Cábala. Entonces, en la medida que nosotros vayamos expandiendo, vamos comprendiendo la Cábala hasta llegar a ese estado de la recepción permanente de la luz infinita. Esa es la Cábala, ¿sí? Y esa es una razón, apenas hablaba con mi esposa, me comentaba eso, por qué las mujeres, por ejemplo, se cubren el cabello, ¿no? ¿Por qué los hombres usamos una protección en la cabeza? Pues porque precisamente como estamos en un proceso de recepción de la luz, para poder recibir la luz de manera correcta, necesitamos una especie de protección, de barrera. En Kabbalah se le conoce también como Simsum, como restricción, porque esto funciona como un circuito de luz. O sea, la luz, la energía eléctrica viene de la toma de su fuente, viene por las corrientes, pero es una luz muy fuerte y necesita una especie de regulador para que entonces pueda llegar a nuestras casas y encender los aparatos electrónicos sin que se quemen. Bueno, esa es la idea también. Cuando uno está en Kabbalah, cuando uno está en recepción de luz, tiene uno que tener una protección, ¿sí? Y como la luz emana desde lo más alto, necesitamos hacer restricción y entonces poder recibir la luz de una manera más correcta, de acuerdo a nuestra propia capacidad de recepción. Y esa es una de las razones de por qué usamos una protección en la cabeza. No, no es por adorno, ni es porque eso te identifique con algún grupo, para nada. Esas son cuestiones religiosas. La Kabbalah no tiene nada que ver con las religiones, ni con una religión
en particular, ¿sí? La religión sí tiene que ver con la Kabbalah, pero la Kabbalah no tiene nada que ver con ellas. La Kabbalah, las religiones se pueden acabar, pero la Kabbalah es el universo mismo, ¿sí? Entonces no hay que confundir para nada este concepto, como dice, creo que lo dice el Radber, dice, o sea, la Kabbalah no tiene nada que ver con el judaísmo. El judaísmo sí tiene que ver con la Kabbalah, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, y repito, el judaísmo se puede acabar, pero el Kabbalah no, ¿sí? La Kabbalah es la esencia misma del universo y de todos nosotros. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso digo, no usamos una kippah o las mujeres una protección solo por quererse identificar o, ¿no? Todo tiene una función en la espiritualidad. Así que pues, Ivonne Herrera, muy buenas noches, bienvenida. Ujú. Pues te invito a que nos escribas, que nos digas de dónde estás conectada, conectado, de qué país, de qué estado nos estás conectada para... A nosotros nos sirve mucho saber mucho de dónde nos escuchas. Y pues si tienes alguna pregunta sobre la Kabbalah, con muchísimo gusto, trataremos de contestarla. Pero bien, entonces sí queda claro esta parte porque fundamentos para comprender la Kabbalah es tener muy claro que para comprender la Kabbalah en un nivel más profundo, la iremos comprendiendo en la medida que más vamos desarrollando nuestra conciencia, que inevitablemente nos va a llevar a un proceso de transformación de nosotros, que ese es otro elemento fundamental y distintivo de la espiritualidad. Si un estudio no te lleva a transformarte en una mejor versión de ti, y cuando hablamos en Kabbalah de transformación, tiene que ver que a lo mejor voy a eliminar cada vez más mis grados de egoísmo y que cada vez me voy a volver un ser más dador, más compasivo, más amoroso, que dejaré de ser menos enojón, menos crítico, menos envidioso, etcétera. En esa medida es como se transforma, nos transformamos. Y en esa medida es como podemos hacernos merecedores de más de esa luz infinita, de más de esa afluencia divina. De nada sirve sabernos de memoria la Torá, la Biblia, los salmos, los libros, si no hay una transformación, ¿sí? Ahí es donde se mide realmente al estudiante. Muchas veces es muy común, a veces en los estudiantes, que a los primeros meses su vida se empieza a transformar a veces de una manera muy fuerte. Empiezan a suceder cambios en su vida, porque el ser humano cambia su realidad en la medida que vamos cambiando nuestra conciencia. Nada más por el hecho de tener una conciencia y observar la vida de una manera diferente, ya nuestra realidad está cambiando. Y entonces es muy común que un alumno, su vida se empiece a mover a veces de una manera fuerte, ¿sí? Por lo mismo, porque el momento que inicia este proceso, todo empieza a empezar a meterse en un orden de su vida. Ujú. Entonces, esa es una señal. Entonces, recuerda, la Kabbalah no es un estudio, sí estudiamos y mucho, pero no es el objetivo, ¿sí? Para poder, cuál es el objetivo final de la Kabbalah? Es llegar a un estado de reunificación, como de acuerdo a la Kabbalah nos enseña, estábamos antes del principio de la creación. ¿Qué sucedía antes del principio de la creación? Había un estado de unificación entre un elemento llamado alma universal y la luz infinita. Estaban unidos, conviviendo de una manera permanente, y ese estado de conexión permanente significa ese estado de plenitud total, donde ya no hay carencia, ya no hay lugar para los deseos, nos enseñan los sabios. Entonces, imagínate el día
que desaparezcan todos tus deseos. Esto es muy fuerte. Fíjate lo que estoy diciendo. Imagínate que desaparecieran todos tus deseos, excepto uno. Pero todo eso que hoy deseas y que te tiene agobiada, agobiada, preocupada, angustiada, trabajando muchísimas horas, preparándote, estudiando carreras, viajando, haciendo a veces a lo mejor cosas indebidas, arriesgándote de más, todo por conseguir algo, porque tienes deseos de dinero, de fama, deseos de comprarte muchas cosas. Imagínate, haz ese ejercicio por un instante que todos esos deseos desaparecieran. Wow, mucha gente se puede sentir, no, esto no es para mí. No, no, yo sí estoy aquí para cumplir todos mis deseos, porque me han dicho que la Kabbalah nos va muy bien a todos económicamente. Sí, pero ese es resultado de, no es la finalidad. Sí, pero no es la finalidad, porque no todos estamos llamados a ser millonarios, sí, pero no comparas la felicidad, la paz que alcanzas a través de la Kabbalah. Pero en fin, entonces, pero imagínate por un instante que todos tus deseos desaparecen, excepto uno. ¿Cómo te sientes? Estoy seguro que te vas a sentir, una vez que rebases esa línea de la, de la angustia de soltar tus deseos, porque vivimos una sociedad que nos ha enseñado a desear tantas cosas que parecía una locura lo que estoy diciendo ahora, suelta tus deseos. Sí, o sea, ¿cómo? Hazlo. O sea, yo sé que estoy yendo en contra de toda la estructura del ego, pero inténtalo. Y entonces una vez que pases esa angustia de soltar tus deseos, vas a sentir por un instante lo que es la verdadera paz, lo que es la completud, lo que es estar en un estado de recepción. Y solo te va a quedar un solo deseo, que es aquel que dice que en el mundo venidero es lo único que va a existir, que es el deseo de recibir la luz del Creador, ese deseo de unificación. Eso es lo que mueve al ser humano y eso es la Kabbalah. ¿Qué nos enseña la Kabbalah? Y nos enseña Rab Afla, nos dice Rab Afla, el estudio de la Kabbalah no es el estudio como tal, sino es el refinamiento de nuestros deseos. Hasta que logremos quitarle la parte burda, material, emocional, mental a nuestros deseos y conectemos con un deseo espiritual único y profundo, toda nuestra vida empieza a cambiar por completo. Y entonces ya no hay de qué preocuparse, ya no hay de qué angustiarse. Todo fluirá de una manera más simple. Ya no tendrás que trabajar tanto por lograr ganar lo que ganas actualmente, porque lo que va a ser para ti, va a ser para ti. Y yo no digo que no vamos a trabajar, pero el esfuerzo es mucho, mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque empezamos a entender, abrir esas puertas de la chefá, de la abundancia. En fin, ¿por qué? Si te das cuenta, los deseos para mí, y quiero decirte, recordarte lo que te dije hace rato, llevo más de 25 años estudiando la Kabbalah y la palabra deseo es el hashtag de la Kabbalah. Sí, es todo. Entonces, en la medida que nosotros vamos comprendiendo esto, en la medida que vamos soltando nuestros deseos, vamos recibiendo más luces. Yo sé que esto va en contra del ego, pero como les dije, la Kabbalah no es para las masas. Sí, porque esto corre a las masas. Porque muchos puedan decir, ¿cómo? Si yo quiero estudiar esto porque quiero ganar mucho dinero y me han dicho que por ahí se puede ganar y quiero tener muchas cosas, lograr mis deseos. Sí, pero en la Kabbalah cuando se habla de lograr los deseos, no se habla de los deseos del ego, se habla de los deseos del alma.
Todos estos son conceptos importantes para comprender la Kabbalah. Sí. E insisto, la Kabbalah no es para masas. Ya el alma de esta persona debe haber llegado por un proceso muy largo para estar aquí. Y hay que atreverse, porque esto que estoy diciendo rompe toda la estructura social que este mundo que controla la mente, que controla a la gente, te ha hecho creer. Si tú observas, todo el tiempo te están despertando tus deseos de que quieras comprar cosas, tener cosas todo el tiempo. ¿Para qué? Para mantenerte trabajando. La gente quiere, el mundo quiere que estés trabajando como loco, como loca, distraído para no hacer esto, que es encontrarte contigo misma, con tu propia luz. Y entonces la sociedad, los medios, la política, el marketing, que busca controlar a la masa, al pueblo, ese pueblo que habla la Torah, ese pueblo lleno de deseos, a esas 70 naciones que recuerden en Kabbalah, las naciones que hablan no se refieren a naciones políticas, porque no ni siquiera existía en esos tiempos la división política que existe hoy en día en el mundo. No, cuando se habla de naciones en la Torah, en la Biblia, se refiere a deseos, a diferentes tipos de deseos con los cuales está dominado el mundo, cuando están dominadas las 70 naciones del mundo. Y qué mundo habla Kabbalah? Fíjense lo que estoy diciendo. Las 70 naciones del mundo. Quien leyera esto en la Biblia de una manera literal, pues pensaría en naciones como otros países y el mundo pensaría en este planeta. Pues no, uno de los, uno de los, uno de los significados de la palabra mundo son tus pensamientos. Entonces, cuando digo las 70 naciones del mundo, ¿de qué estoy hablando? De los 70 deseos de tu pensamiento que están ahí, dominándote, distrayéndote todo el tiempo, sí, buscando, ambicionando, destruyendo al otro, porque creo que destruyendo, ganándole al otro, yo voy a tener más. Sí, todo eso ese es el control de esta sociedad. ¿Qué hace la Kabbalah? Trabajar esos mundos, ese mundo, esas naciones, modificar nuestro mundo. Cada personaje de la Torah está aquí. Moche, dice, Moche debería ser nuestro líder, pero no es el líder físico. Un líder es aquel que domina tu pensamiento. ¿Y cuál es el líder que debería dominar nuestro pensamiento? La conciencia de Moshe. Moshe que representa el alma elevada que está unida al Creador. ¿Sí? Ese es Moshe. No es un personaje. Es el que debería de estar liderando nuestro mundo, que es la Torah misma. ¿Sí? Entonces, de eso se encarga. Entonces, estamos dominados por los deseos de las 70 naciones. ¿Qué deseos tienes en tu cabeza? Bueno, ellos son los que te dominan y son los que hacen que tomemos decisiones, que actuemos de cierta manera, ¿sí? Uno de los grandes líderes de todos los que, por ejemplo, nos dedicamos a la enseñanza, que debemos de trabajar todo el tiempo, es el líder de la arrogancia. Híjole, ¿cómo nos pega? Porque la arrogancia es cuando uno cree que sabe más que los demás y que los puede uno ver menos. También la arrogancia se da con el dinero. Por eso dicen, dale dinero o poder, que es otra fuente de la arrogancia,
Dale dinero y poder a una persona y verás que ahí saldrá su verdadera naturaleza. Por eso la divinidad no nos da más dinero, porque nos está cuidando, porque mucha gente con dinero, si con lo que nos ha dado no lo hemos sabido usar, ¿tú crees que si te cumplieran todos tus deseos de dinero, los sabrías usar bien o acabaríamos peor? Todo eso es Kabbalah, esa nos va a enseñar a cómo dominar eso. Entonces, ¿y cuál es mi idea? Pues estoy hablando aquí unos conceptos para que te des cuenta que para comprender la Cábala, imagínate que estás leyendo un libro, estás leyendo la Biblia, la Torá, y te dice, no, que las 70 más naciones del mundo, ¿no? Que son los grandes enemigos de Israel. ¿Y quién es Israel? Nada tiene que ver con una nación política, pero absolutamente nada. Israel, Israel, fíjate, es lo que te tiene aquí, porque Israel es un código para identificar el nivel de deseo de una alma para conectarse con el Creador. ¿Sí? Ese es un israelita, es un código que habla de una alma que tiene un deseo intenso de hacer su trabajo espiritual. No porque pertenezcas a una religión ya eres un israelita, pues no. Si no tienes un gran deseo, pues no, el hecho de estar dentro de un grupo no te hace ya israelita, ¿no? Tu alma es tu deseo, eso es Israel. Entonces imagínense leer la Torah. Es que el gran enemigo de Israel son las 70 naciones y que por eso hay que matarlos. Sí, hay que matarlos, pero aquí las 70 naciones son 70 de esos que te dominan. El deseo de dinero, de poder, la lujuria, la envidia, en fin, todo eso es lo que nos está destruyendo a nuestro Israel. El que no quiere que se despierte nuestro deseo verdadero de hacer la unificación. Entonces, todo esto lo comento para que veamos que para poder comprender la Kabbalah necesitamos tener estos conceptos, porque si no, por eso surgen los descarriados. Yo de pronto, híjole, con mucha pena escucho a mucha gente hablar hasta la misma Kabbalah, pero que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. El hecho de pertenecer a una religión ya te limita en la Kabbalah, porque cuando uno desarrolla la Kabbalah te das cuenta que la religión es un estorbo. Algunos maestros de Kabbalah han tenido serias dificultades al renunciar a su religión original porque se dan cuenta que su religión original no les dio lo que les tenía que dar la Kabbalah, ¿sí? Y entonces hasta se echan en contra a esos grupos religiosos porque, porque pues los dejan en evidencia, pero bueno, no se trata de ir en contra de ellos. Cada quien ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo a su deseo del alma, ¿verdad? Y al contrario, si pertenecen a una religión, qué bueno, pero es muy limitativo, ¿sí? Por eso, muchos grandes maestros de Kabbalah al final, pues ya no pertenecen a una religión. Porque al único lugar que pertenecemos, y de hecho esa es una de las connotaciones de la palabra Israel, es el que sabe que pertenece al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no es más que esa gran vasija creada por la luz infinita para que recibiera su luz. No es ningún pueblo X. Es, a veces cuando se hace mención de esto se refiere a esa vasija universal que creó el Creador para que recibiera y se beneficiara de su luz. Entonces, un israelita es el que sabe que pertenece al pueblo de Dios, no a una religión, no a ningún grupo, nada. El que sabe que viene de una alma única, donde todos estábamos conviviendo, donde con la caída de la conciencia, sí, con la caída de la conciencia de Adán y Eva, que significa la conciencia masculina y femenina en realidad, el positivo y el negativo, eh, nos hizo creer que tú y yo somos separados.
pero no es cierto. Tú y yo somos uno, ¿sí? Tú y yo somos uno, no hay otro. Y esa es la gran trampa de la conciencia. Cuando creemos que estamos separados, pues por eso no me importa dañar al otro, al prójimo. Pero en Kabbalah aprendemos, si yo daño al prójimo, me daño a mí mismo, ¿sí? Así que, pues toda esta es la idea que quiero decirte en esta pequeña conversación de este curso para comprender la Kabbalah, que son 10 clases iniciales, que espero que motiven a tu alma para seguir estudiando. Sí, pero que pretendo en estas 10 clases dar elementos como estos que te estoy dando para que no te descarríes en el camino del estudio de la Kabbalah, porque hay mucha gente descarriada. Hay quien se la pasa meditando nombres sagrados y porque cada nombre es sagrado, que uno para la prosperidad, ya creen que ahí rezando para la prosperidad van a ser prósperos, que para la salud, ya con esto va a tener salud. Los nombres sagrados no son pastillas para el dolor de cabeza que te quitan a lo mejor así el dolor. Hay que ganarse su luz. Hay que hacer un trabajo para ir accediendo al poder de cada nombre sagrado. Pero insisto, hay mucha gente descarriada, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que doy, hola amor. Entonces, nos dice Julio, bendecida noche, soy Julio de Monterrey, qué gusto, apenas iniciando en este mundo, estoy en tu curso de prosperidad. Claro, Julio, y estaré en este curso de fundamentos, como sé que estaré avanzando espiritualmente, como sé que estaré avanzando espiritualmente y no solo acumulando información. La clave va a ser que todo se empiece a transformar. Como se los digo, yo me doy cuenta cuando un alumno está avanzando por el simple hecho de que su vida empieza a cambiar. A veces el cambio es fuerte, ¿eh? O sea, la vida nos mueve, porque la Kabbalah también se le conoce como la sabiduría de la verdad. Y por eso es fuerte la Kabbalah. Insisto, la Kabbalah no es para todo el mundo, porque hay que ser fuertes y valientes para atrevernos a estar en la espiritualidad de la Kabbalah, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Kabbalah es la sabiduría de la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿sabes qué va a pasar en tu vida si estás en una mentira? Te la va a mostrar. Vamos a suponer, tienes una relación con tu esposa o con tu novio o novia, ¿sí? Pero la relación ahí como que ya no quieres ver la realidad de ella y ahí llevan años, mucho tiempo, pero como que no queremos afrontar las cosas, ¿sí? Pero llega la Kabbalah y con su luz te va a revelar la verdad de las cosas. La Kabbalah nos hace quitarnos muchas cortinas de mentiras, mentiras propias y mentiras de los demás, ¿eh? Uno descubre muchas mentiras que nos hizo que a lo mejor mucha gente nos hizo y tú las descubres, sí, y las descubres, wow, sí, ¿por qué? Porque es una expansión de la conciencia. Estela Ral es lo bonito de la Kabbalah que explica el por qué, donde la Torah explica el qué. Ivonne Herrera, desde la Ciudad de México. Sara Cebes de CDMX, gracias. Muy bien. Fran Peña, desde Cancún, MT Magisteria. Ujú. Así es, Norma. Qué gusto que nos acompañes, Estela, como siempre. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentarios? Ivonne Herrera, buenas noches. Hola, hola Cristian. Hola, desde New York, Samantha, mucho gusto. Ya tiene rato que no tenemos conectados de New York. Siempre tenemos de Texas, de Houston, de Los Ángeles, de donde más, mucho tenemos de Texas, de Houston,
de Las Vegas apenas. Tenemos muchos amigos de todo, sobre todo del sur de Estados Unidos y de Nueva York. Este, ya tenía rato que no conectamos. Pues muy bien, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Tengo, esta plática es esa idea de poder introducirnos ya y comprender la importancia de este curso que pretendo dar. Son 10 clases. Digo, trataré de dar una estructura que sirva para poder entonces comprender mejor, pues cada vez que queramos estudiar, poder comprender, por ejemplo, para qué rezamos, ¿no? ¿Por qué es necesario el rezo? Sí, la oración es una de las herramientas más poderosas para poder bajar la luz. Sí, la oración se considera una forma de retribución de la luz que recibimos. A través de la oración estamos retribuyendo, estamos devolviendo de una manera más elaborada la luz del Creador, y eso activa nuestro malhud, activa nuestro mundo físico y activa la abundancia en el mundo físico. Sí. eh, entonces las oraciones tienen mucha profundidad. Ujú. En fin. Entonces, como les decía, la palabra deseo en la Kabbalah tiene es la clave de todo, y para eso vamos a estudiar los fundamentos, que les digo, en 10 clases trataré de dar elementos como qué es el alma, por ejemplo, algo básico. Si no entendemos qué es el alma y cuál es su estructura y cómo se creó, pues estaremos en el aire, ¿no? Yo no puedo estudiar Kabbalah o hacer una meditación si no sé ni qué parte de mi alma está actuando, qué estoy haciendo con esa luz, ¿no? Entonces, eh, conocer lo que se conocen como los espacios espirituales del alma, qué, qué es, qué es todo el proceso antes de la creación. Hay un proceso muy profundo. Quien logra comprender esto, por ejemplo, esta clase donde yo enseño lo que sucedió antes de la creación, es la base de toda la Cábala. Ahí está toda la base de la Cábala. Quien comprende esa base de la Cábala puede comprender en qué está metido. Si un estudiante de Kabbalah no ha entendido todo el concepto por ejemplo, de la Smooth, sí, del Simpson, del Ein Sof, pues no ha entendido nada, no puede comprender nada de lo que estudia Kabbalah, sí. Si no sabe lo que es la Neshama, ujú, si no comprende qué es el árbol de la vida, toda la Torah es el árbol de la vida, sí. Toda la Torah es el árbol de la vida. Los 5 libros de la Torah nos conectan con el árbol de la vida. Por ejemplo, el primer libro, que es Bereshit, nos conecta con el árbol de la vida, con la parte de Jokmah y Yud, prácticamente, con la Yud, sí, con, con la Yud, ¿no? Shemot, Shemot nos conecta con Jokmah, sí, segundo libro, tercer libro, ya nos conecta con Binah, que es el libro de Baikra, uh-huh, y todo lo que es el libro de números o Bambindar, nos conecta con lo que se conoce con la Pin, que son las 6 sefirot de la buena vida intermedias, que es la base de todo el trabajo espiritual. Realmente ahí está la clave y todo. Y al final está Deuteronomio, que nos conecta ya con Malhut. Entonces, la Torah misma es todo el árbol de la vida. Quien no entiende el árbol de la vida no comprende cómo leer la Torah, porque claro, si yo no puedo estar leyendo la Torah si no sé ni con qué luz estoy conectando, ¿no? Algo fundamental para poder comprender la Kabbalah, ¿sí? Y con eso voy a ir cerrando. Para poder comprender la Kabbalah, tenemos comprender que en la Kabbalah existe el concepto del Gilgul, que es la rotación de las almas, que se conoce como la reencarnación. Si nosotros no tenemos claro este concepto de la rotación, prácticamente todo lo que estudiemos no lo vamos a comprender. Entonces, ¿por qué Moche? ¿Qué es Moche? Pues Moche viene
Es una reencarnación, por un lado nos enseña, es una reencarnación de Noé, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy leyendo a Moshe, conectando con esa conciencia, estoy conectando a la vez con la conciencia de Noé, ¿sí? Que es una reencarnación, y luego se dice que Shimon Bar Yochai también es como una reencarnación de Moshe, que Shimon Bar Yochai, quien es quien revela el Zohar, pues es quien viene a revelar lo que Moshe ya no pudo hacer en él, y todos tienen que ver con el Gilgul. Entonces, si yo no estoy consciente de esto, tampoco voy a comprender nada de lo que estoy leyendo, ni la vida que nos presentan de cada personaje, ¿no? Porque para poder entender incluso la ley de causa y efecto, tengo que estar consciente de mi proceso de reencarnación. O sea, todo lo que estamos viviendo en esta vida tiene que ver con un proceso de vidas pasadas. Y esta vida es mi oportunidad de corrección, ¿sí? Uno tiene mucho temor de pronto cuando uno comete un acto de negatividad porque inmediatamente dijo, le va a venir la corrección. Yo no quiero la corrección, ¿no? Pero tenemos que entender el concepto de reencarnación, porque todo lo que nos pasa en esta vida está conectado con las vidas pasadas. Las personas que nos encontramos en esta vida están conectadas con vidas pasadas. El trabajo que vivimos aquí tiene que ver con vidas pasadas. Si no entendemos esto, por ejemplo, nunca podemos comprender lo que nos relata la Torá sobre Jacob, porque a Jacob le pasa lo que le pasa, pues porque tiene que ver con sus generaciones anteriores, y así. Entonces, bueno, son conceptos que ahí los dejo al aire, y con esto voy a concluir, pues mi intención es, pues, ser un poquito de guía, como esa guía de los descarriados de Maimónides, para meter un poquito a esas almas que están muy ansiosas de la Kabbalah. Por eso este curso va dirigido tanto a personas que han estudiado Kabbalah, pero que todavía andan desarraigados por ahí porque agarran de acá, de por acá, y no tienen los conceptos básicos donde aterrizar lo que saben, como para estudiantes nuevos que quieran involucrarse en esta aventura espiritual llamada Kabbalah. Y recuerde, la Kabbalah no es el objetivo del estudio, sino es un estado del ser que vamos a lograr a través del refinamiento de nuestros deseos, que nos van a llevar al final a conectar, al volver al momento como estábamos al principio, a retornar, ¿sí? A retornar al estado original de conexión de la luz infinita del Creador. Así que pues yo los invito nuevamente a que si desean se inscriban en este curso. Próximo martes 3 de marzo, 9 de la noche, hora de México, iniciamos. Y es mi intención con ello despertar la chispa de tu alma, y ojalá pues tú te elijas ser de esos pocos privilegiados que se atreven, porque hay que atreverse, hay que ser fuertes y valientes para entrar al trabajo de la espiritualidad. Recuerde, la Kabbalah no es para las masas. Hay que ser fuertes y valientes para estar en ella, porque las pruebas son intensas. Así que pues si hay un comentario, preguntas, este, Samantha, qué gusto. Yo tengo muchas preguntas respecto a la oración. He escuchado que antes se hacían sacrificios y luego fueron sustituidos por la oración. Me encantaría comprender y aprender la estructura de las oraciones. He escuchado que con las oraciones también podemos cambiar el destino, claro. En el momento que uno empieza a rezar, a hacer oración, ya cambias tu destino. Porque la oración es uno de los principios de la fe. Se necesita tener fe para poder hacer oración. Y cuando uno tiene fe, ya está en el camino. A lo mejor todavía hay que desarrollarla, ¿sí? Entonces, el poder de la oración tiene que ver en un nivel muy profundo con el nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Va a ser más fuerte la oración de una persona que tiene conciencia desarrollada a alguien que no la tiene. A lo mejor una persona de conciencia desarrollada con una oración, con una frase de 10 palabras, ya logró cosas que una persona que se la puede pasar orando todo el tiempo no lo alcance. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces
nos piden a nosotros que hagamos oraciones porque a lo mejor nosotros tenemos un nivel de conciencia más elevado y el poder de nuestra oración llega a otros niveles más elevados. Pero ese es el objetivo. Entre más crecemos de conciencia, como se los dije hace rato, para comprender la Kabbalah, la vamos a comprender cada vez más en la medida que desarrollamos nuestra conciencia. Y en la medida que desarrollamos nuestra conciencia, nuestros poderes espirituales aumentan. El poder de tu palabra es más fuerte, el poder de tu mirada es más poderosa, el poder de una oración es mucho más poderosa, ¿sí? Y por eso a veces he escuchado por ahí, ¿no? Que hay una oración que le dicen que es la oración más poderosa del mundo. Una oración no es poderosa por sí sola. Va a depender de la cabana que le va a implantar quien la va a hacer. Sí. Entonces, hola, Bian, qué gusto. Va a comenzar el próximo 3 de marzo, Bian. Este, el costo de la inversión, ahorita pídela por favor aquí al teléfono, al WhatsApp. Ahorita lo van a escribir. Es uno de los costos más accesibles que tenemos. Son 10 clases. El próximo martes 3 de marzo a las 9 de la noche iniciamos. Samantha, mucho gusto. Bian, Aguilar, la otra pregunta que nos hace, sí, Samantha Sotelo sobre la oración. Ay, híjole, es una de las herramientas más poderosas que se tiene. Ya que estamos en la víspera de Purín, ¿nos puede enseñar cómo podemos aprovechar esa energía? Bueno, Purín es cómo aprovecharla haciendo la conexión espiritual. Es la única manera. O sea, la Kabbalah, si algo tiene, es uno de los grandes regalos que nos dan los maestros cabalistas, es que nos dejan las herramientas de cómo acceder a una luz que está disponible, pero que no está disponible más que si hacemos el trabajo que corresponde. ¿Sí? Entonces, en esta clase que tuvimos el día de ayer, precisamente les hablé de Purín, les hablaba de las 5 conexiones que se hacen para poder, los 5 trabajos que se hacen para poder acceder a la luz de Purín, y una de ellas es lo que se llama la compra o donación del medio ciclo, que eso tiene muchos secretos para el sustento, para el dinero, la lectura de la Megilá de Esther, esa es como la parte central, la lectura de la Megilá. También se hacen regalos, la convivencia que se hace con disfraces y tomando algo de alcohol hasta emborracharnos prácticamente. Todas esas es todo un sistema, ¿sí? Hecho para acceder a esa luz de Purim. Ujú. Y Purim, pues nos dicen los sabios que en el futuro, en el mundo venidero, esa es la única luz es la única conexión que se va a mantener. Las demás ya no van a ser necesarias. ¿Vale? Entonces, vean, el horario es de 9 a 10 y media de la noche. ¿Sí? Ahora estamos abriendo cursos eh, de lunes a jueves de 7 a 8 y media y de 9 a 10 y media. Entonces, este curso comienza a las 9 de la noche. Ujú. Muy bien. Por ahí vamos a mandar una invitación para aquellas personas que quieran participar de la lectura de la Megilá de Esther el próximo lunes. Es el próximo lunes en la noche. Mis alumnos de la conciencia de la semana van a estar conectados y por ahí vamos a mandar una invitación, va a tener un costo para los que no son alumnos, para hacer la conexión de la Megilá de Esther, eh, principalmente, y ya quien quiera celebrar y en su casa, en familia, pues estaría padrísimo. Y todavía deja ver si me da tiempo, vamos a hacer en vivo aquí nosotros una para más gente. Pero si no, el próximo lunes vamos a hacer la conexión con la Megilá de Esther, que es como una de las conexiones más importantes. Y ya las demás tú las puedes hacer, como son hacer regalos, etcétera. Ujú. Ok. Y ahorita ponemos el teléfono aquí para que te contactes, se contacten, por favor, con mi hijo Mijail. Mi hijo Mijail les va a dar toda la información de costos. Por favor, pon tu WhatsApp para que
Por ahí te localicé. Muy bien, pues esa es mi inquietud, que ojalá puedan acompañarnos el próximo martes y iniciar esta gran aventura del trabajo espiritual. Así que si no hay otra pregunta, yo me despido, ¿sí? Y no sé si quieres anotar tu teléfono ahí, Mike, Mijail, para que te contacten por tu WhatsApp. Samantha, si hay un evento cada luna nueva, nosotros no la estamos haciendo, ya la vamos a empezar a hacer a partir, Dios mediante, de Pesaj. Vamos a iniciar el año ya con las conexiones. De hecho, voy a iniciar todo un curso profundo sobre el significado de cada conexión de cada mes. Es un curso para cada, vamos a dar las 12 conexiones en un curso muy profundo y ya los lunes y ya trataremos de hacer las conexiones de la luna nueva también. Ujú. Pero mi interés es darles ese curso para que ya lo puedan usar que en cada conexión tengan las herramientas para hacer la conexión de la luna nueva, que es importantísima. Bueno, pues ha sido un gusto, un placer estar con ustedes y Dios mediante nos vemos pronto. Y recuerden, gratis, ni con los ojos cerrados, y sean fuertes y sean valientes, porque el trabajo espiritual así lo necesitamos. Gracias a todos quienes contactaron y pueden seguir haciendo sus preguntas. Aquí en el chat le estaremos dando respuesta. Muy buenas noches. Shalom, shalom a todos y a todas las almas aquí conectadas. Nos vemos, amor. ¿Estás todavía conectada? Ok. Sí. Ok. Muy buenas noches a todos. ¿Sientes que caminas mucho pero no avanzas? Como si estuvieras atrapado en un círculo que se repite una y otra vez. Quizás ya has estudiado Kabbalah antes, pero tu realidad sigue siendo la misma. La teoría está ahí, pero el cambio no llega. Es momento de dejar de dar vueltas. Te presento fundamentos para comprender la Kabbalah, el puente hacia tu transformación. Si tus finanzas no despegan, si tus relaciones se sienten vacías o si sientes que tu desarrollo personal está estancado, el problema no es tu esfuerzo, es la raíz. Este curso te enseñará a conectar con los mundos superiores para expandir tu potencial real. De la mano de Roger Top Castellanos, autor de Libérate de las deudas y activa el poder de los 72 nombres de Dios. Con más de 18 años de enseñanza en toda América Latina y Estados Unidos, guiando a miles hacia la plenitud. Un viaje de autodescubrimiento profundo para elevar tu nivel de conciencia actual. No esperes más. El cambio real comienza en la raíz. Transforma tu vida hoy mismo.